buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth y voy a compartir con ustedes parte de la escritura Segunda de Reyes, capítulo 18. El reinado de Ezequías en Judá. Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá, llegó a ser rey el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abija y era hija de Zacarías. Hizo lo que es recto a los ojos de Yahweh. Hizo desaparecer los altos lugares, altares en los montes altos donde adoraban dioses. Derribó postes sagrados, destruyó hasta la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces los israelitas la llamaban Nehustán, o sea, de bronce, y le ofrecían incienso. Cometían idolatría. Puso Ezequías su confianza en Yahweh, Dios de Israel, al derribar esos altares y decirle a su pueblo que solamente se podía adorar a un solo Dios en su templo sagrado, en el templo de Yahweh. Invasión de Sennacherib. El año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asur, fue a atacar todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. Entonces Ezequías, rey de Judá, mandó este mensaje al rey de Asur, que estaba en la ciudad de Laquis: ¿Acaso me he portado mal o he pecado? Aléjate de mí y haré lo que me pidas. Le mandó ese mensaje Ezequías al rey de Asur al ver que se había apoderado de las ciudades fortificadas de Judá que estaban a su alrededor. El rey de Asur exigió a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías le entregó todo el dinero que había en la casa de Yahweh, en las arcas del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías sacó de las puertas del templo de Yahweh y de sus postes el oro que él mismo las había cubierto, para dárselos al rey de Asur. Desde la ciudad de Laquis, el rey de Asur mandó a Jerusalén, donde el rey Ezequías, a su comandante en jefe, a su gran eunuco y a su copero mayor, junto con una numerosa tropa. Caminaron y llegaron a Jerusalén. Se detuvieron cerca de la piscina superior que está junto al camino del campo del Partanero, y llamaron al rey Ezequías. Entonces subieron a su encuentro Eliakim, hijo de Gilkim, mayordomo del palacio, el secretario Sopna y el archivero Joás, hijo de Asaf. El copero mayordomo del rey de Asur le dijo: transmitan a Ezequías estas palabras del gran rey de Asur. ¿Qué confianza es esa? ¿Crees tú que las palabras de los labios sirven de consejo y fuerza para hacer la guerra? ¿En quién confías para rebelarte contra mí? ¿Te apoyaste en Egipto, una caña rota que clava y traspasa la mano del que se apoya en ella? Eso es el faraón para los que confían en él. A lo mejor me dirás: nosotros confiamos en Yahweh nuestro Dios. ¿No fue mismo Ezequías quien hizo desaparecer los altares de los montes? Los altares de Yahweh. Él decía que eran los altares de Yahweh, pero en realidad eran altares donde adoraban a otros dioses que no eran dioses. Dioses hechos por manos humanas, piedras labradas y la serpiente de bronce, que no era un dios, era material. Cuando dijo a Judá y a Jerusalén: ustedes solo se postrarán en Jerusalén delante de este altar, o sea, en el templo de Yahweh. Haz un convenio con mi señor el rey de Asiria. Te doy 2000 caballos si tienes jinetes para montarlos. Si ni siquiera puedes hacer retroceder al último de los oficiales que sirven a mi señor. ¿Confías en que Egipto mandará carros y caballos? Yo, por voluntad de Yahweh, subía hasta este lugar para devastarlo. Yahweh me ha dicho: sube contra esta tierra y destrúyela.
lo cual era mentira porque Yahweh nunca, no había hablado con él. Más adelante mismo Yahweh, cuando le da la respuesta a Ezequías, confirma esto que les digo, era una blasfemia lo que el sirviente del rey de Asur decía, porque en realidad Yahweh no estaba con ellos ni los estaba ayudando y él no los había mandado. Él sentía que ya tenía la guerra ganada porque había ganado contra las ciudades fortificadas de Judá que andaban en malos caminos y adorando otros dioses, y no habían puesto su confianza en el verdadero rey, en el verdadero Dios Yahweh. Sabiendo que Yahweh muchas veces con sus antepasados los había librado en guerras contra filisteos, contra mismo rey Asur, contra los asirios. Eliakim, Sopna y Joás respondieron al copero mayor: por favor, habla a tus sirvientes en arameo que entendemos, pero no nos hables en judío delante de toda esta gente que se encuentra en las murallas. O sea, dínoslo a nosotros, pero que no lo sepa el pueblo entero, que mismo nuestro Dios fue el que te mandó para destruir esta ciudad, lo cual era mentira, porque al escuchar al pueblo esas palabras de su enemigo, iban a quebrantar su fe, iban a dejar de creer en su mismo Dios, pero era una mentira. ¿Acaso mi Señor me manda decir estas palabras solo a tu patrón y a ti? ¿No fue más bien a todos esos hombres parados en la muralla los que pronto tendrán, al igual que ustedes, que comer excremento y tomarse la orina? El copero mayor se paró entonces y gritó con fuerza: oigan la palabra del gran rey de Asur. Ezequías los engaña, es incapaz de salvarlos de mis manos. Que no les diga confíen en Yahweh. En realidad, en esa parte sí tenía razón el copero mayor. Ezequías no podía salvarlos a ellos de la mano del rey de Asur, porque no tenía ejército, ni tenía ya oro ni plata. No podía confiar en Egipto, porque ya lo había traicionado. Pero el que sí los podía librar era un Dios todopoderoso, en el que Ezequías estaba poniendo su confianza. Ezequías es incapaz de salvarlos de mis manos. Que no les diga confíen en Yahweh, pues seguramente Yahweh nos librará y esta ciudad no caerá en manos del rey de Asur. No hagas caso a Ezequías, sino más bien al rey de Asur, que les dice: hagan la paz conmigo, ríndanse, y cada uno de ustedes seguirá comiendo de su viña y de su higuera, y bebiendo el agua de su cisterna. Pronto volveré para llevarlos a un país parecido al de ustedes, un país de trigo y de vino, un país de pan y de viñas, un país de aceite fresco y de miel. Allí vivirán y no morirán. Si se rinden y dejan de confiar en su Dios, seguirán teniendo lo que tienen, según Él les prometía eso. Porque prácticamente era la única ciudad que no se había rendido ante Él. A Jerusalén, a Samaria, Ibna y a otras ya las había conquistado y se había llevado cautivos a los ciudadanos. Pero ninguno de ellos había acudido al Dios verdadero. Pero no le hagan caso a Ezequías, porque los engaña diciéndoles que Yahweh los librará de mi mano. ¿Acaso pudieron los diversos dioses de las naciones salvar cada uno a su país de las manos del rey de Asur? Y vuelve a recordarles que los dioses que él derribó, las ciudades que él conquistó, pero esos no eran dioses. ¿Dónde están los dioses de Hamat, de Arpad, donde los dioses de Sepharvaim, de Jena y de Ibna y de Ipa? ¿Dónde están los dioses de Samaria? ¿Pudieron librar de mis manos a Samaria? Entre todos los dioses de esos países, ¿quién ha sido capaz de librar a su país de mis manos? O sea, ya he conquistado prácticamente a todas las ciudades fortificadas a su alrededor. ¿Y Yahweh va a librar ahora a Jerusalén? O sea, si ninguno de los otros dioses pudo conmigo, ¿por qué Yahweh podrá librarlos? Si es otro Dios.
El pueblo guardó silencio, nadie le respondió una palabra porque el rey les había dado esta orden: no respondan. Pero lo que él no sabía, que los dioses que él había derribado eran madera y piedras labradas por manos humanas. Después de esto, Eliakim, hijo de Hilquías, el secretario Sobna y el archivero Joás, hijo de Asaf, volvieron donde Ezequías con sus ropas rasgadas y le transmitieron las palabras del copero mayor del rey de Asur a Ezequías. Volvieron con sus ropas rasgadas, o sea, ellos ya se habían dado por vencidos, sabían que no tenían esperanza porque no tenían fe, no creían. Pensaban que ya habían perdido la guerra. Apenas oyó esas palabras, el rey Ezequías rasgó su ropa, se cubrió con un saco y se dirigió a la casa de Yahweh. El único que tenía más fe al verdadero Dios ahí y el ejemplo de todo el pueblo era Ezequías, el mismo rey. Después mandó con el profeta Isaías a Eliakim y a Sabna y a los ancianos. Todos iban vestidos con sacos. Los mandó con Isaías el profeta. Isaías ya los estaba esperando con una respuesta. Isaías les dijo: transmitan estas palabras a Ezequías, estas palabras de Yahweh. No tengas miedo de las palabras que oíste y de esas blasfemias que pronunciaron en mi contra los sirvientes del rey de Asur. Lo voy a impresionar por una noticia que recibirá, de manera que al volver a su país, en su país será asesinado. El mismo Yahweh le contestó por medio de Isaías que lo que dijo los sirvientes de Asur eran blasfemias, que él nunca lo había mandado. Prácticamente se está diciendo que yo no lo mandé a destruir Jerusalén, ni estoy con ellos. Esas son blasfemias que está diciendo contra mí, dice Yahweh, por medio del profeta Isaías.